El mundo de las formas, o ideas, de Platón es el reino del ser inmutable y eterno que contiene los objetos de la comprensión racional mediante argumentos matemáticos para alcanzar una aprehensión segura de la verdad y la realidad. Platón propone la existencia de dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible es el que podemos conocer mediante los sentidos, pero este no es nada más que el reflejo del mundo inteligible. Este mundo es el mundo de las ideas, no tiene un espacio físico. El mundo inteligible es el mundo de las ideas, que solo puede ser conocido por la razón, por oposición al mundo sensible que es conocido a través de los sentidos. El mundo inteligible o mundo de las ideas es la auténtica realidad, el ámbito en el que se sitúan las ideas. A este mundo no se puede acceder con el uso de los sentidos, sino que se llega a él gracias al uso de la parte más excelente del alma, que para Platón es la razón. La teoría de las ideas representa el núcleo de la filosofía platónica, el eje a través del cual se articula todo su pensamiento. No se encuentra formulada como tal en ninguna de sus obras, sino tratada, desde diferentes aspectos, en varias de sus obras de madurez como La República, Fedón y Fedro. Por lo general se considera que la teoría de las ideas es propiamente una teoría platónica, pese a que varios estudiosos de Platón, como Burnet o Taylor, hayan defendido la tesis de que Platón la había tomado directamente de Sócrates. Los estudios de Ross, entre otros, han puesto de manifiesto las insuficiencias de dicha atribución, apoyando así la interpretación más generalmente aceptada. La formulación tradicionalmente se ha interpretado la teoría de las ideas de la siguiente manera: Platón distingue dos modos de realidad, una, a la que llama inteligible, y otra a la que llama sensible. La realidad inteligible, a la que denomina idea, tiene las características de ser inmaterial, eterna, ingenerada e indestructible. Pues, siendo, por lo tanto, ajena al cambio, y constituye el modelo o arquetipo de la otra realidad, la sensible, constituida por lo que ordinariamente llamamos cosas, y que tiene las características de ser material, corruptible, sometida al cambio, esto es, a la generación y a la destrucción, y que resulta no ser más que una copia de la realidad inteligible. La primera forma de realidad, constituida por las ideas, representaría el verdadero ser, mientras que de la segunda forma de realidad, las realidades materiales o cosas, hallándose en un constante devenir, nunca podrá decirse de ellas que verdaderamente son. Además, solo la idea es susceptible de un verdadero conocimiento o episteme, mientras que la realidad sensible, las cosas, solo son susceptibles de opinión o doxa. De la forma en que Platón se refiere a las ideas en varias de sus obras, como en el Fedón, el alma contempla, antes de su unión con el cuerpo, las ideas, o en el Timeo, el demiurgo modela la materia ateniéndose al modelo de las ideas, así como de la afirmación aristotélica en la metafísica según la cual Platón separó las ideas de las cosas, suele formar parte de esta presentación tradicional de la teoría de las ideas la afirmación de la separación, corismos, entre lo sensible y lo inteligible como una característica propia de ella. El dualismo sensible-inteligible, una de las primeras consecuencias que se ha extraído de esta presentación tradicional de la teoría de las ideas es, pues, la separación entre la realidad inteligible, llamada también mundo inteligible, cosmos noetos, y la realidad sensible o mundo visible, cosmos oratos, que aboca a la filosofía platónica a un dualismo que será fuente de numerosos problemas para el mantenimiento de la teoría, y que Aristóteles señalará como uno de los obstáculos fundamentales para su aceptación. Lo inteligible en cuanto a las ideas, en la medida en que son el término de la definición universal, representan las esencias de los objetos de conocimiento, es decir, aquello que está comprendido en el concepto, pero con la particularidad de que no se puede confundir con el concepto, por lo que las ideas platónicas no son contenidos mentales, sino objetos a los que se refieren los contenidos mentales designados por el concepto, y que expresamos a través del lenguaje. Esos objetos o esencias subsisten, independientemente de que sean o no pensados, son algo distinto del pensamiento, y en cuanto tales gozan de unas características similares a las del ser parmenideo. Las ideas son únicas, eternas e inmutables y, al igual que el ser de Parménides, no pueden ser objeto de conocimiento sensible, sino solamente cognoscibles por la razón.
no siendo objeto de la sensibilidad, no pueden ser materiales. Y mayúscula. Sin embargo, Platón insiste en que son entidades que tienen una existencia real e independiente tanto del sujeto que las piensa como del objeto del que son esencia, dotándolas así de un carácter trascendente. Además, las ideas son el modelo o el arquetipo de las cosas, por lo que la realidad sensible es el resultado de la copia o imitación de las ideas. Para los filósofos pluralistas, la relación existente entre el ser y el mundo tal como nosotros lo percibimos era el producto de la mezcla y de la separación de los elementos originarios, los 4 elementos de Empédocles, las semillas de Anaxágoras o los átomos de Demócrito. También Platón deberá explicar cuál es la relación entre ese ser inmutable y la realidad sometida al cambio, es decir, entre las ideas y las cosas. Esa relación es explicada como imitación o como participación. Las cosas imitan a las ideas, o participan de las ideas. Lo sensible, por su parte, la realidad sensible se caracteriza por estar sometida al cambio, a la movilidad, a la generación y a la corrupción. El llamado problema del cambio conduce a Platón a buscar una solución que guarda paralelismos importantes con la propuesta por los filósofos pluralistas. Siguiendo a Parménides, hay que reconocer la necesaria inmutabilidad del ser, pero el mundo sensible no se puede ver reducido a una mera ilusión. Aunque su grado de realidad no pueda compararse al de las ideas, ha de tener alguna consistencia, y no puede ser asimilado simplemente a la nada. Es dudoso que podamos atribuir a Platón la intención de degradar la realidad sensible hasta el punto de considerarla una mera ilusión. La teoría de las ideas pretende solucionar, entre otros, el problema de la unidad en la diversidad, y explicar de qué forma un elemento común a todos los objetos de la misma clase, su esencia, puede ser real. Parece claro que la afirmación de la realidad de las ideas no puede pasar por la negación de toda realidad a las cosas. La jerarquización de las ideas. Las ideas, por lo demás, están jerarquizadas. El primer rango le corresponde a la idea de bien, tal como nos lo presenta Platón en la República, aunque en otros diálogos ocuparán su lugar lo uno, en el Parménides, la belleza, en el banquete, o el ser, en el sofista, que representan el máximo grados de realidad, siendo la causa de todo lo que existe. A continuación vendrían las ideas de los objetos éticos y estéticos, seguida de las ideas de los objetos matemáticos y finalmente de las ideas de las cosas. Platón intenta también establecer una cierta comunicación entre las ideas y, según Aristóteles, terminó por identificar las ideas con los números, identificación de la que sí tenemos constancia que realizaron los continuadores de la actividad platónica. Continuará muy pronto.